Bienvenidos a un nuevo vídeo donde les tengo preparada una historia que, créanme, es de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance, la amistad y, sobre todo, de las sorpresas épicas. Y no cualquier sorpresa, sino una que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y que, para muchos, son la pareja perfecta, Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no los conozcan, y aunque me extrañaría mucho que no, Can Yaman es ese hombre que te hace suspirar con solo una mirada, un actor turco con un carisma arrollador y que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su sonrisa enigmática y su porte imponente, Can ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Ha encarnado personajes complejos con matices y emociones que han resonado en la audiencia, desde el enigmático Ferit Aslan en Dolunay, hasta el valiente y apasionado Can Divit en Erkencikus. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con sus personajes lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un referente para muchos jóvenes actores. Y Demet Özdemir, ay, Demet. Es la reina de las comedias románticas, una actriz talentosísima, con una sonrisa que ilumina cualquier lugar y un estilo que siempre da de qué hablar. Demet es la personificación de la alegría y la energía. Su naturalidad, su espontaneidad y su habilidad para la comedia la han convertido en una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Desde su papel de Aysun en Sanabir S.R. Berezeim, hasta su icónica Sanemaidn en Erkencikus, Demet ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a través de personajes entrañables y llenos de vida. Su estilo, siempre fresco y moderno, es imitado por miles de seguidoras que buscan emular su elegancia natural y su encanto innato. Juntos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, una serie que los catapultó a la fama y, bueno, que también generó muchísimos rumores sobre una posible relación en la vida real. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable y la complicidad evidente. La serie, una comedia romántica llena de enredos, humor y, por supuesto, mucho amor, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus momentos de alegría y sus conflictos, se convirtieron en un fenómeno televisivo que traspasó fronteras y generó un ejército de fans dedicados a seguir cada paso de sus protagonistas. Y hablando de relaciones y de la vida real, hoy vamos a hablar del cumpleaños de Demet, y de cómo Can, aparentemente, se lució con un plan que, oh, sorpresa, fue simplemente épico. Pero antes de que me emocione más de la cuenta, quiero que sepan que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo historias interesantes, datos curiosos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco que tanto me apasiona. Bien, ahora sí, vamos al lío. ¿Están listos para descubrir el secreto detrás de ese cumpleaños inolvidable? Prepárense porque la historia es de esas que parecen sacadas de una película. Resulta que Demet Özdemir, como toda persona, tiene su día especial, su cumpleaños. Y como suele suceder con las celebridades, el evento es siempre un acontecimiento, una excusa para reunir a amigos, familia y, por supuesto, para lucir un look de infarto. Pero este cumpleaños, según cuentan, fue diferente, especial, y mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Todo comenzó, según los rumores y las fuentes cercanas, con una preparación sigilosa por parte de Can Yaman. Dicen que Can es de esas personas que cuidan mucho los detalles, y que cuando se propone algo lo da todo. Su meticulosidad y su dedicación se manifiestan tanto en su trabajo como en su vida personal. Siempre busca la perfección, se preocupa por los detalles y se esfuerza por sorprender y complacer a quienes lo rodean. Así que, desde semanas antes del cumpleaños, comenzó a planificar, en secreto, la sorpresa perfecta para Demet. Imaginen la escena, Can moviendo hilos, coordinando con amigos, buscando el lugar ideal, pensando en cada detalle para que todo fuera mágico. La primera señal de que algo grande se avecinaba, fueron las pistas que empezaron a circular en redes sociales. Fotos misteriosas, comentarios enigmáticos y, sobre todo, mucha especulación por parte de los fans, que como siempre, están al tanto de todo. Los fans de Can y Demet, conocidos por su fervor y su dedicación, son verdaderos detectives virtuales. Observan cada publicación, analizan cada gesto, y construyen teorías sobre cada interacción de sus ídolos. La anticipación crecía día a día, y la pregunta era, ¿qué se traerá entre manos Can? ¿Qué sorpresa le estará preparando a su, en ese entonces, compañera de trabajo y, por supuesto, a la que muchos
¿Soñaban ver convertida en su pareja en la vida real? El día del cumpleaños, todo se intensificó. Demet, al parecer, fue sorprendida por sus amigos más cercanos, que la llevaron a un lugar desconocido, un destino que, según cuentan, estaba cargado de romanticismo y encanto. La incertidumbre y la emoción se apoderaron de ella, y la espera se convirtió en una experiencia en sí misma. La anticipación de la sorpresa, la compañía de sus amigos y la sensación de estar a punto de vivir algo especial crearon una atmósfera de alegría y expectación. Y ahí, esperándola, estaba Can. Pero aquí viene lo bueno, la parte que hizo que este cumpleaños fuera realmente épico. La sorpresa no se limitó a una simple cena o una fiesta con amigos. Según las fuentes y las fotos que circularon, Can había organizado una experiencia completa. Imaginen un lugar bellísimo, quizás una terraza con vistas panorámicas de la ciudad, o un jardín secreto iluminado por la luz de las velas y la música suave. La decoración, dicen, era exquisita, con flores frescas, luces tenues y detalles personalizados que reflejaban los gustos y la personalidad de Demet. Un ambiente de ensueño que transportaba a los invitados a un mundo de fantasía y romance. Y no solo eso, sino que la sorpresa incluyó actividades, detalles personalizados y, por supuesto, un momento muy especial para los dos. La idea era crear una experiencia inolvidable, que combinara diversión, emoción y romanticismo. Can, en su afán por sorprender a Demet, se había esmerado en crear un ambiente que reflejara sus gustos y sus preferencias. Uno de los rumores más fuertes, y que alimentó aún más la fantasía de los fans, fue la posible presencia de música en vivo, una banda que interpretó las canciones favoritas de Demet. La música, un elemento fundamental en cualquier celebración, se convirtió en el hilo conductor de la noche. Las melodías románticas, las letras significativas y el ambiente íntimo crearon una atmósfera mágica que invitaba a la conexión y a la emoción. La idea era crear un ambiente romántico, emotivo, y que la hiciera sentir verdaderamente especial. Otro detalle que resaltaron las fuentes cercanas fue el esfuerzo de Can por personalizar cada aspecto de la celebración. Dicen que se encargó personalmente de elegir la torta, de seleccionar los regalos, y de escribirle una tarjeta con un mensaje muy emotivo. La torta, un elemento fundamental en cualquier cumpleaños, no era simplemente un postre, sino una obra de arte comestible, decorada con motivos especiales y mensajes personalizados. Los regalos cuidadosamente seleccionados reflejaban los gustos y los intereses de Demet, y demostraban el conocimiento y la atención que Can le dedicaba. El romanticismo. Pero lo más emocionante, lo que hizo que este cumpleaños fuera inolvidable, fue el momento en que Can y Demet se encontraron solos. Según los relatos, hubo miradas cómplices, risas, abrazos y momentos de mucha complicidad. La conexión entre ellos, tan evidente en la pantalla, se trasladó a la vida real, creando una atmósfera de intimidad y cercanía. Los fans, ávidos de detalles, especularon sobre la posibilidad de un beso, de una declaración de amor, o al menos de un gesto que confirmara los rumores de una posible relación. La imaginación de los fans, alimentada por la química innegable entre ambos actores, volaba alto. Si bien no hay pruebas concretas de que esto sucediera, lo cierto es que el cumpleaños fue un éxito rotundo. Demet, según cuentan, se mostró radiante, feliz, y visiblemente conmovida por la sorpresa de Can. La felicidad de Demet era la prueba irrefutable del éxito de la sorpresa. Los amigos y familiares presentes aseguraron que la química entre ambos era innegable, y que la atmósfera era de pura felicidad. La complicidad, las risas y los gestos de cariño confirmaron la conexión especial que existía entre ellos. Y aunque la historia del cumpleaños de Demet y el plan épico de Can se mantiene en el terreno del rumor y la especulación, lo cierto es que este evento alimentó aún más la leyenda de la pareja perfecta. La complicidad y la conexión entre ambos alimentaron la fantasía de los fans. Los fans, fascinados por la historia, continuaron soñando con verlos juntos, y la expectativa por cada nueva foto, cada nuevo comentario, y cada nueva interacción en redes sociales se intensificaba. La esperanza de verlos juntos, de confirmar sus sospechas y de celebrar su amor, se convirtió en un anhelo compartido por miles de seguidores. Hay que entender que este tipo de eventos son muy comunes en el mundo de las celebridades. Es parte del juego de la atención mediática, y de la conexión que los actores tienen con sus fans. La fama, la atención mediática y la exposición pública son elementos inherentes al mundo del espectáculo. Los cumpleaños, las fiestas y los eventos especiales son oportunidades para que los famosos se conecten con sus seguidores, compartan su vida y alimenten la curiosidad del público. Pero
Sin importar si hubo o no una relación romántica entre Can y Demet, lo que queda claro es que la amistad y el cariño entre ellos son genuinos. Y al final del día, eso es lo más importante. La amistad, el respeto y el cariño mutuo son valores fundamentales que trascienden cualquier especulación y rumor. En el mundo del espectáculo y en especial en el de las series turcas, es común que los actores, durante las grabaciones, generen una fuerte conexión. Pasan muchas horas juntos, comparten experiencias y desarrollan lazos que trascienden la pantalla. La convivencia, la camaradería y la intensidad de las grabaciones crean un ambiente propicio para el desarrollo de amistades duraderas. En el caso de Can y Demet, esa conexión fue evidente y su química innegable. Y aunque las expectativas de los fans fueran grandes, al final, el cariño y el respeto mutuo son lo que perduran. El profesionalismo, el respeto y la admiración mutua son los pilares que sustentan una relación sana y duradera. La serie Erkenzicus no solo fue un éxito televisivo, sino también el punto de partida de una gran amistad entre Can y Demet. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo y catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. La convivencia en el set de grabación, las horas de trabajo conjunto y la intensidad de las escenas crearon un vínculo especial entre ambos actores. La química entre Can y Demet, evidente en la pantalla, se tradujo en una amistad sólida y duradera en la vida real. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han demostrado un gran cariño y respeto mutuo, manteniéndose fieles a su amistad y apoyándose mutuamente en sus carreras profesionales. La serie Erkenzicus no solo marcó un hito en la carrera de ambos actores, sino que también dejó una huella imborrable en sus corazones y en la memoria de sus fans. La historia de amor de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus risas y sus lágrimas, se convirtió en un reflejo de la amistad y el cariño que existía entre Can y Demet en la vida real. La amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la complicidad y el cariño pueden trascender cualquier rumor y especulación. Su respeto mutuo, su apoyo incondicional y su lealtad son los pilares de una amistad verdadera y duradera. Así que, ¿qué podemos concluir de esta historia? Que Can Yaman es un hombre detallista y romántico, que Demet Özdemir es una mujer afortunada, y que los fans siempre estarán pendientes de cada detalle, de cada gesto, y de cada rumor. La historia del cumpleaños de Demet con la sorpresa épica de Can, es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y la admiración pueden manifestarse de formas inesperadas y emocionantes. Y por supuesto que el mundo de las series turcas siempre nos tiene reservadas sorpresas, alegrías y mucho, mucho romance. El mundo de las series turcas, con sus historias apasionantes, sus personajes entrañables y sus escenarios espectaculares, siempre nos sorprende con nuevas historias y emociones. El éxito de Erkenzicus y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir son solo una muestra del talento y la magia que se esconde detrás de las producciones turcas. Las series turcas, con su capacidad para emocionar, entretener y conectar con el público, se han convertido en un fenómeno global. Espero que les haya gustado esta historia, que los haya entretenido y que les haya despertado la curiosidad. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la sorpresa de Can? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Sus opiniones y comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Hasta la próxima con más historias, más curiosidades y más emociones.